Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. El día de hoy estoy muy contenta de compartir con ustedes un programa más de nuestra serie Dones y a la vez decirles que el día de hoy culminamos con esta hermosa serie que hemos estado estudiando durante estos últimos programas, que han sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, para poder conocer cuáles son los dones que el Espíritu Santo le da a los creyentes y asimismo cómo nosotros podemos usarlos para servir a nuestro Señor y también servir a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Para poder iniciar o poder conocer el don del que vamos a estudiar el día de hoy, primero quisiera comentarles si es que alguna vez ustedes han tenido cierta curiosidad por algunos personajes de la Biblia que se han visto en una situación que quizás para el mundo parecía muy imposible, pero para Dios no, y es que ellos fueron movidos por su fe. Algunos personajes fueron, por ejemplo, Noé, a quien Dios le ordenó que construyera un enorme barco, ¿verdad? Pero en ese momento no había ni siquiera lluvia y todas las personas alrededor creían que estaba loco. Pero Noé en ningún momento dudó de Dios. Él se puso en marcha y construyó ese barco porque fue movido por su fe. Otro personaje de la Biblia del que nosotros podemos o tenemos conocimiento es de Abraham, a quien Dios le prometió que sería padre de muchas generaciones, pero ni siquiera tenía un hijo. Y ahí él también puso en marcha su fe. Y es que la fe es muy importante y es justamente el don del que vamos a estudiar el día de hoy. Para poder entender más acerca de este don, vamos a empezar definiendo el don de la fe. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver lo que Dios quiere que se haga y de creer que Él cumplirá su voluntad, aunque parezca imposible. Nuestro estudio del día de hoy lo podemos encontrar en el libro de Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Veamos lo que dice la palabra de Dios. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Algo muy importante que tenemos que conocer es que no debemos confundir la fe salvadora con el don de la fe. La fe salvadora es aquella que Dios le ha dado a todos los creyentes, pero el don de la fe es dado por el Espíritu Santo a ciertos creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquellos creyentes que tienen justamente este don tienen una firme confianza en Dios, en su palabra y en las promesas que Dios nos ha dado a través de ella. Es decir, que estos creyentes siempre van a estar confiando en Dios a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias. Y esto sirve de inspiración para los demás creyentes. ¿No les ha pasado que en algún momento han recibido ánimo de algún hermano? Quizás se han visto desanimados por el enemigo, quizás han visto algo que no está funcionando y ustedes se han desanimado, quizás algo que esté pasando dentro de la iglesia. Y viene cierto hermano a decirle a ustedes, ánimo hermano, Dios está obrando aunque no podamos verlo. Él está cumpliendo con sus propósitos dentro de nuestra iglesia y para ello es necesario que sigamos esforzados, sigamos trabajando. Yo muchas veces he recibido ese ánimo y aliento, cuando a veces parecía que las circunstancias no estaban yendo muy bien. Entonces justamente estos hermanos refrescan a la iglesia, a cada miembro, ayudándole a aumentar su confianza en el Señor, ya que ellos viven por fe. Además de ello, ellos comparten su fe no solo con palabras, sino con acciones, y eso es algo muy importante. Y es que cualquier persona puede decir, bueno, yo confío en el Señor, pero ¿qué pasa cuando viene una situación difícil a nuestra vida? Lo primero que sale de nosotros es la preocupación, la angustia, la tristeza. Entonces no estamos viviendo realmente lo que creemos o lo que decimos que estamos creyendo. Pero los hermanos que tienen justamente este don de la fe, viven lo que ellos dicen. Si ellos dicen que confían en Dios a pesar de cualquier circunstancia, que saben que todo va a salir bien, en su manera de vivir también lo demuestran.
Y es que estos hermanos también están convencidos de que siempre, a pesar de las adversidades, la iglesia va a seguir adelante, los planes de Dios van a seguir adelante. ¿Y eso no es de ánimo para cada uno de nosotros, los creyentes? Para mí, verdaderamente es de gran ánimo, porque justamente necesitamos creyentes con este don, con el don de la fe, que se aferren a Dios a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando alrededor, que pongan en marcha su fe, que estén orando constantemente por los demás miembros de la iglesia, que estén animando a cada uno de ellos a seguir confiando en el Señor. En nuestros tiempos vemos cómo Satanás está tratando de que la iglesia no continúe con los propósitos que Dios tiene para ella. No quiere que cada miembro de la iglesia se involucre y cumpla la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y vemos cómo lo está haciendo y muchas veces pues está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Hay mucho desánimo hoy en día en los creyentes, no quieren servir al Señor, se están portando rebeldes. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces también nos falta ese ánimo. Y justamente el testimonio de estos hermanos, su manera de vivir, para nosotros también puede ser de gran inspiración para nuestras vidas. Entonces justamente vemos que este don es muy importante en ciertos creyentes para edificar al cuerpo de Cristo, para ayudarlos a animarse cada vez más en servir al Señor. Este maravilloso don es tan hermoso y un personaje bíblico que podemos mencionar es justamente el apóstol Pablo, que justamente él también define qué es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es que él mismo fue puesto a prueba y él ponía su fe en marcha. Una vez, justamente cuando lo iban a sentenciar o justamente iba a ser juzgado, lo llevaron en barco hacia Roma. Y él fue con muchas personas que ya habían sido sentenciadas, muchos hombres malos, dentro de ellos también habían creyentes. Pero justamente ustedes saben que como el apóstol Pablo ya había pasado por estas situaciones, había visto que quizás iba a haber una gran tempestad, una gran tormenta y que no era una buena idea salir ese día. Pero se lo dijo justamente al capitán de ese barco y el capitán no le hizo caso y salieron. Estaban yendo por aguas tranquilas, pero luego, más adelante, pasó lo que justamente el apóstol Pablo les había advertido. Y es que hubo una gran tempestad, de tal forma que todas las personas que estaban dentro de ese barco estaban con mucho miedo de perder la vida. Y es que todos ya estaban seguros de que iban justamente hacia la muerte. Pero ¿saben qué pasó con el apóstol Pablo? Él creía que Dios lo iba a salvar. Y justamente él compartió su fe con las demás personas que estaban ahí dentro del barco. Les comentó que había recibido por parte de Dios justamente que todos los que estaban ahí iban a llegar a salvo a su destino. Qué hermosa fe, ¿verdad? Cómo lo puso en marcha y no solo para él, sino que tranquilizó a todas las personas que estaban dentro. ¿Cuántas personas ese día quizás no habrán conocido al Señor justamente por el testimonio del apóstol Pablo? En ese momento en el que usó su fe, nosotros también somos animados como él. Si tú, joven, señorita, crees que tienes este maravilloso don, ponlo en marcha y créeme que tu testimonio va a servir para muchas personas. Yo creo que esto también sirvió dentro de la pandemia. Muchas personas que tenían ese don sabían y confiaban que todo iba a pasar, que todo iba a estar bajo control, porque Dios tiene el control de todo. No es que la pandemia, se salió de control de los planes de Dios, no es así. Las personas que tenían ese don sabían muy bien que Dios estaba obrando a través de estos problemas y sabían que todo iba a salir bien y lo compartían con las demás personas. Y eso creo que esas palabras de tranquilidad fueron de mucho ánimo para las personas que se sentían muy tristes, sean creyentes o no creyentes, y quizás muchos de ellos que no eran salvos llegaron a los caminos del Señor. Entonces hay muchas maneras en las que tú puedes usar tu don, este don de la fe. Pero ¿cómo puedo usarlo para servir dentro de la iglesia? Pues aquí vamos a ver algunas cositas que tú puedes hacer para poner en marcha tu don. En primer lugar, si tú tienes este don de la fe, vas a tener una arma a tu lado siempre y es la arma de la oración. Si bien es cierto,
tú tienes que tener una buena relación con Dios, también debe ser basada en la oración, ya que estás en constante comunión con Dios, por eso tu fe aumenta y tu confianza en Él también. Esa arma es la que debes usar constantemente para respaldar también a tus demás hermanos creyentes. Esa debe ser tu arma por excelencia. Claro, tienes que usar todas las armas, pero dedícate bastante a la oración. ¿Cómo la puedes usar en el servicio dentro de tu iglesia? Primeramente, conocer a los miembros de tu iglesia, ir por cada uno individualmente, pidiéndole sus peticiones de oración. Todos tenemos problemas, todos atravesamos tentaciones por parte del enemigo. Ahí es cuando tú puedes poner tu fe en marcha, pidiéndole a tus hermanos que te cuenten sus problemas. Y de esa manera tú también vas a saber cómo animarlos, cómo ser usado como un instrumento por parte de Dios para que ellos también puedan aumentar su fe y creer en el Señor y en que todo saldrá bien. Puedes reunirte con ciertos hermanos para orar por la iglesia, por todo lo que se está planificando, por todos los ministerios, por los líderes, por los instructores, por los niños, jóvenes, adultos, por todo lo que se hace dentro de la iglesia. Si tienen una meta dentro de la iglesia, ya sea crecer en número, multiplicarse, enviar a un hermano como misionero, todas estas peticiones se necesitan de oración. Y justamente ahora tú puedes ponerlo en marcha de esa manera. Pero también puedes ayudar dentro de tu iglesia sirviendo de ánimo. ¿Cómo es esto? Ciertamente hay muchos hermanos que a través de los problemas que el enemigo les pueda poner, siempre hay un poco de desánimo. Ahí tú puedes entrar, ir a visitarlos casa por casa para animarlos a que sigan sirviendo al Señor, sigan asistiendo a los servicios, que sigan mejorando su relación con Dios, ya que si ellos se fortifican, crecen espiritualmente y cada vez están más cerca de Dios, va a ser muy fácil para ellos poder atravesar las circunstancias. Pero si están lejos de Dios, no van a poder hacerlo, van a ser presa fácil para el enemigo. Y ahí es donde tú también puedes entrar en acción, yendo de casa por casa a visitar a los hermanos. Tu don puede ser usado grandemente dentro de la iglesia. Solo pídele a Dios que te dé una oportunidad para servirle, que te abra puertas. Y como les digo en todos los programas, siempre coordínalo con tus líderes, con tu pastor, háblalo, para que él te pueda asignar una manera en la que tú puedas usar tu don. Yo sé que los pastores siempre están ahí, esperando que los hermanos vengan, tomen la iniciativa para servir al Señor. Hasta el día de hoy, hasta nuestro programa del día de hoy, realmente me he dado cuenta que tenemos mucho terreno por abarcar. Dentro de nuestras iglesias tenemos mucho por trabajar, pero es algo que nosotros debemos hacer con gozo, con alegría, con ánimo, porque tenemos un Dios que está con nosotros cada día y eso nos debe motivar a servirle. No estamos solos, no es que Él nos dejó ahí solos y el enemigo nos ataca, nos dio armas espirituales. Y entre nosotros como hermanos también debemos animarnos los unos a los otros, protegernos los unos a los otros, respaldarnos cada uno con la oración. Entonces, joven señorita, espero que realmente esta serie haya sido de bendición para tu vida, que no solamente se quede como un video que tú has visto de un programa, sino llévalo a la práctica, sirve al Señor, porque no sabemos cuándo será el día en el que venga nuestro Señor y nos pregunte qué hemos hecho en todo este tiempo. ¿A cuántas personas le hemos hablado de su palabra? ¿A cuántos de nuestros hermanos hemos servido dentro de la iglesia? Estemos preparados para la venida de nuestro Señor, sirviéndole. Y eso es lo mejor, ¿no? Que nuestro Señor venga y nos encuentre sirviéndole, adorándole y compartiendo su palabra con las demás personas. Espero realmente que el programa de hoy haya sido de bendición para sus vidas y nos estaremos viendo en el siguiente programa en el que estaremos finalizando con una conclusión general acerca de los dones. Hasta el siguiente programa. Dios les bendiga.